tenemos las bilirrubinas, que son los marcadores de colestasis por excelencia. Este es el cuadrito, ¿no?, que todos conocemos ya, lo hemos visto todo el tiempo desde las ciencias básicas y lo vamos a ver en ciencias clínicas hasta cansarnos también, que es el ciclo de la bilirrubina. Para empezar, el ciclo de el ciclo de las bilirrubinas. Para empezar, vamos a tener que tenemos dos tipos de bilirrubina, una indirecta no conjugada y una directa conjugada. Esta bilirrubina indirecta o no conjugada tiene una vida media bien corta, como de 5 minutos, pero ¿cómo es que se expresa en el cuerpo? Esta bilirrubina no conjugada se une a la albúmina. La albúmina tiene una vida media de hasta 3 semanas, entonces es ahí como puede aumentar su capacidad de circular. Hay que recordar que la albúmina forma parte o es la principal proteína plasmática y va a tener la función de transporte dentro de la sangre. Entonces, ¿cómo empieza? Primero vamos al sistema mononuclear fagocítico o sistema retículo endotelial, generalmente en el vaso, que es responsable de un proceso llamado hemocatéresis, que es la destrucción de los eritrocitos que ya están viejos o que presentan algún daño en su membrana o que simplemente no cumplen su función. Estos eritrocitos, pues, que llevan, ¿no?, pigmentos de tipo hemoglobina, bien, en el sistema reticuloendotelial esta hemoglobina se descompone, la fracción hemo se divide en monóxido de carbono, biliverdina. Esta biliverdina, mediante una enzima llamada biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada. Mientras que el hierro pasa hacia la sangre en forma catiónica +2, se une a la transferrina, que vamos a hablar más adelante. Esta transferrina lo que hace es transportarla, va hacia la médula ósea para el proceso de eritropoiesis o puede ir al hígado también a almacenarse bajo una forma de ferritina. Esta parte es importante también, más adelante vamos a ver por qué. Entonces, esta bilirrubina no conjugada se une a la albúmina, ¿bien?, y es llevada hacia el hígado para su proceso de conjugación. En este proceso de conjugación, la bilirrubina no conjugada se vuelve conjugada mediante una enzima llamada UDP-glucuroniltransferasa. Ahora, esta bilirrubina conjugada ahora es hidrosoluble y como es hidrosoluble está presente en la bilis, ¿sí? Como está presente en la bilis, una elevación de esta bilirrubina directa nos va a decir que tiene origen hepatobiliar, ¿no? Hay un problema en la circulación o en la formación de la bilis. Luego la bilirrubina pasa a nivel digestivo, ¿sí?, para ir hacia las heces en forma de estercobilina o hacia la orina excretarse en forma de urobilina que le da el color a la orina. ¿Bien? Básicamente eso es a grosso modo el ciclo de las bilirrubinas. ¿Bien? Generalmente el valor de las bilirrubinas totales está en 1, ¿sí?, menor a 1, y los valores los tenemos aquí. La no conjugada o la indirecta 0.6 y la directa 0.4. ¿Bien? Y como les coloco aquí, porque esto puede ser pregunta, la principal fuente de bilirrubinas es la destrucción de los eritrocitos. Más adelante vamos a ver que hay otros dos procesos más que están relacionados con la parte eritropoyética y con la parte del metabolismo hepático. Pasamos a los marcadores de síntesis proteica. Como ya les mencionaba en la parte de la introducción, estos son indicadores de la actividad del hígado. ¿Okay? Es una forma bonita de decir actividad del hígado. La actividad del parénquima hepático, que no es nada más que decir el tejido del hígado. La albúmina, puesto que está en la sangre, tiene que tener la característica de ser hidrosoluble, bien, tiene carácter negativo porque es una proteína, tiene una vida media de hasta 3 semanas, es larga, se produce en cantidades de 9 a 12 gramos por día.
está formando el 70% de las proteínas plasmáticas, y estas proteínas plasmáticas son proteínas de transporte. Ya, creo que eso lo sabemos desde que llevamos la asignatura de farmacología. Son proteínas de transporte. Bien. Y esta albúmina es el marcador pronóstico en la cirrosis. No lo he colocado aquí porque no es motivo de discusión de la presentación, pero hay un score para el pronóstico en cuanto a cirrosis hepática, que es el score de Child-Pugh, ¿no? Que uno de sus parámetros es la variación en las cantidades de albúmina. Esta albúmina puede aumentar o puede disminuir. Aumenta en los procesos de hemoconcentración, pero hemoconcentración generalmente por deshidratación, ¿no? Lo que hace que aumente porque hay menos cantidad de agua, entre comillas, en el plasma, y como es hidrosoluble, al haber menos cantidad, aumenta la concentración. Eso creo que no, o si me entienden, no creo que haya duda en ese aspecto. Y la disminución se observa en las hepatopatías crónicas, ¿ya? Enfermedades hepáticas crónicas, daño hepático sostenido. Y la principal de estas hepatopatías crónicas es la cirrosis hepática, ¿no? Y van a ver quizás en su capítulo de gastroenterología cómo la hipoalbuminemia es una de las complicaciones más letales de la cirrosis hepática. Y el tratamiento pues son ampollitas de albúmina que son bastante costosas, ¿ya? Otro indicador de que la síntesis proteica a nivel hepático está mal es el tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque el tiempo de protrombina también se llama test de Quick, de repente les colocan así, se llama test de Quick. El tiempo de protrombina es dependiente de los factores de coagulación, ¿no? Es dependiente de los factores de coagulación. Generalmente mide pues la vía común, ¿no? El factor de coagulación, la protrombina, está presente en la vía común de la coagulación. Sin embargo, es de recordar que el tiempo de coagulación se va a ver afectado directamente si es que hay daño hepático, porque hay 5 factores que tienen origen o síntesis hepática. El factor 1, ¿sí? El factor 2, el factor 5, que va a ser el que va a convertirlos, el factor activador de la trombina, y el factor 10. ¿Ya? Esto es en cuanto a la vía común, ¿sí? Y en la vía extrínseca vamos a tener el factor 7. Entonces, participa tanto en la vía común como en la vía extrínseca de la coagulación. ¿Bien? O sea, por factores fuera del organismo, por factores comunes. El tiempo de protrombina, para que sea importante dentro de la enfermedad hepática, el tiempo de coagulación debe ser expresado en segundos, ¿ya? Debe ser expresado en segundos. Generalmente cuando tienes una prueba de factores de coagulación, te dan los dos, el tiempo en segundos, y te dan también el INR, ¿ya? Pero a nosotros, por eso te lo he colocado en rojo, el tiempo de protrombina, el tiempo de coagulación en el contexto de la enfermedad hepática, es importante que sea expresado en segundos, porque si no es expresado en segundos, es expresado mediante el índice INR, lo que hace es enmascarar. ¿Por qué? Porque el INR, ¿sí? El INR es un índice, ¿sí? Que lo que hace es elevar la razón del tipo de protrombina del paciente contra el tipo de protrombina promedio. Y esto elevado o potenciado hacia un índice internacional que lo determine el laboratorio en condiciones de la edad del paciente, por ejemplo, ¿no? De la edad, de la raza, el sexo, etc.
Y esto para lo que se utiliza generalmente es para estandarizar las terapias anticoagulantes de las personas. Por eso es que se requiere que haya un INR promedio como denominador, ¿ya? Bueno, este tiempo de protrombina es pronóstico en las hepatitis agudas, ¿sí? Porque hay un daño agudo, entonces hay un daño reciente, no sostenido, no hay mecanismo de adaptación del cuerpo, entonces se puede estar indicando también un proceso por una hepatitis aguda, ¿ya? Que puede tener múltiples orígenes y esos orígenes de la hepatitis ya lo correlacionas con la clínica. ¿Bien? Los marcadores de defectos de la conjugación van básicamente para la parte donde nosotros tenemos que diferenciar, esto sí entra dentro de la parte de laboratorio, cuando es que estamos ante una entidad clínica producida por una elevación de la bilirrubina directa o de la bilirrubina indirecta, ¿no? Para esto he considerado pertinente seguir explicando la parte de lo que sería el, el ciclo de la bilirrubina, pero ya más que todo desde cuando estamos viendo la parte de la formación, porque ahí vamos a ver si es que hay un exceso de la formación o un defecto en la síntesis. En general, la producción diaria de hemoglobina son de bilirrubina son de 250 a 350 miligramos cada 24 horas al día. Todo esto eventualmente se recambia. No es que va a estar siempre ahí, pero eventualmente se recambia. Entonces, tiene tres porciones, una fracción hemocatérica producida por la hemocateresis, la destrucción de los eritrocitos, una fracción eritropoyética que va a ser la porción de las porciones hemo que no se utilizan para la eritropoiesis, que sobran, entonces se vuelven a la circulación, ¿ya? Entonces ya ahí son captados, vuelven al sistema reticuloendotelial y son captados para volver a ser para volver a producir bilirrubina. Y una fracción hepática producida por el catabolismo hepático, que en este caso aquí, ¿no? Dentro de las múltiples reacciones que se producen dentro del hígado, también se descomponen enzimas que llevan el grupo hemo, ¿sí? Que llevan este grupo hemo, que llevan el grupo hemo en su composición, ¿no? Y se repite el ciclo. Básicamente, tenemos hiperbilirrubinemia. Cuando es no conjugada, es decir, no ha salido todavía, no ha entrado todavía al hígado, es no conjugada, son procesos de hemólisis. ¿Por qué? Porque los eritrocitos se están rompiendo dentro de la circulación. Están liberando grupo hemo, están produciendo bilirrubina no conjugada en exceso, que debido a que está en exceso, satura la capacidad de la albúmina y por eso hay hiperbilirrubinemia no conjugada. ¿Bien? Lo otro son defectos de absorción, correcto, ¿por qué? Porque no puede entrar hacia el hígado, absorberse correctamente, ¿no? Y ahí tenemos, mira, ¿dónde está? Ahí tenemos el defecto de la glucuroniltransferasa. ¿Por qué? Porque la glucuroniltransferasa transforma la no conjugada en conjugada, a nivel de la sangre, a nivel del hígado, ¿no? Todo eso va a depender más que todo de la clínica del paciente. Hiperbilirrubinemia conjugada. Generalmente la principal causa de hiperbilirrubinemia conjugada siempre va a ser un defecto en la excreción, estasis biliar, un tumor hepático que condiciona obstrucción de los canalículos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una causa intrahepática igual acá una causa intrahepática, una médica o una quirúrgica. Y en cuanto a la hiperbilirrubinemia total, generalmente es una mezcla de ambas
de ambas, ¿no? Si hay las dos están elevadas, significa que hay un proceso de hemólisis y hay un proceso de obstrucción del sistema biliar o un proceso de colestasis, por algo no está fluyendo correctamente. Entonces, básicamente es por esto que la bilirrubina es importante para, o como mediador en los defectos de conjugación, es importante para saber cuándo nos estamos enfrentando a un proceso de estasis biliar. Ahora, hay otras condiciones, como por ejemplo la ictericia, que están asociadas a la elevación de las bilirrubinas, ¿no? Puede ser en los adultos, generalmente es la bilirrubina conjugada, la ictericia es la manifestación clínica de una hiperbilirrubinemia, mientras que en los neonatos generalmente es la hiperbilirrubinemia no conjugada, lo que se conoce como ictericia neonatal. Vamos ya acercándonos más o menos al final de la presentación. Tenemos los marcadores de daño hepático que no son muy comunes, ¿sí? Pero que pueden ameritar su uso en caso de sospechas clínicas. Tenemos al amoníaco, ¿no? El amoníaco generalmente aumenta, ¿por qué? Porque en el hígado se cataboliza la urea, ¿sí? La urea, generalmente los compuestos nitrogenados, ¿ya? Y uno de estos subproductos del catabolismo del compuesto compuestos nitrogenados, es el amoníaco, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si es que este amoníaco no está siendo catabolizado correctamente para convertirse a urea? Lo que nos podría indicar es un fallo a nivel de la función de los hepatocitos, ¿ya? Es un fallo a nivel de los hepatocitos. Si el hígado no funciona correctamente, no hay conversión del amoníaco a urea a nivel del hígado. Bien, listo. Aquí tenemos también, por ejemplo, ¿no?, cómo es que las transaminasas también influyen en el ciclo de la urea, así que generalmente deberían estar elevados tanto la parte del amoníaco como las transaminasas. ¿Sí? La transferrina, bien, la transferrina es una proteína que transporta el hierro, que la vimos por aquí. La transferrina es encargada de transportar este hierro hacia la médula ósea para que se dé el proceso de eritropoiesis, entonces también tiene su función tanto transportadora, ¿no?, como a la parte de contribuir al ciclo de la formación de las bilirrubinas. ¿Bien? Entonces, esta transferrina se sintetiza en el hígado. Si es que no hay una correcta función del hígado, hay menos transferrina, hay menos transporte de hierro, es decir, se va a acumular el hierro en la sangre y eso se conoce como hemocromatosis. ¿Sí? Hemocromatosis. ¿Sí? Si se hace, por ejemplo, un hemograma completo, bueno, esta es una prueba de los depósitos de hierro en sangre, ¿sí?, que miden ferritina, transferritina, ¿no? En el caso de que se esté tratando de estudiar la sangre en el contexto de una anemia y encontramos que el hierro está elevado, y por ahí tenemos alguna que otra prueba de función hepática alterada, podríamos sospechar de una hemocromatosis. La ceruloplasmina es análoga de la transferrina, solo que es para el cobre y no para el hierro. Y la ceruloplasmina nos da a pensar en un defecto que es algo raro, que se llama enfermedad de Wilson. La alfa-fetoproteína, he considerado colocarla aquí. Generalmente la alfa-fetoproteína, como dice aquí entre comillas, ¿sí?, es la albúmina en el feto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras estás en estado fetal, la alfa-fetoproteína es como si fuera la albúmina, ¿sí? Está cumpliendo las mismas funciones de la albúmina dentro de la circulación fetal. Ahora, esta alfa-fetoproteína puede aumentar de forma no excesiva, ligeramente, en procesos de regeneración del hígado. Después de cursar por una hepatitis aguda, por ejemplo, la alfa-fetoproteína quizás va a aumentar porque está en proceso de regeneración hepática, están creciendo, o las células madre a nivel del hígado se están diferenciando hacia hepatocitos, y eso va a hacer que se exprese la alfa-fetoproteína. Pero si el aumento es excesivo,
nos va a indicar un proceso de mitosis elevado a nivel del hígado y eso generalmente se relaciona con una entidad llamada hepatocarcinoma, que es un cáncer hepático. ¿Sí? El carcinoma y en algunos otros cánceres es utilizada como marcador tumoral, alguna de estas alfa-fetoproteínas. Tanto es así que esta alfa-fetoproteína incluso es factor de riesgo para algunas enfermedades a nivel de la gestación, ¿no? Como lo que sería el acretismo placentario. Bueno, estos cuadritos de Antonosi que siempre nos ayudan a tener como referencia, ¿no? Marcadores de daño hepático en función de algunas patologías, ¿no? Como teníamos o habíamos hablado en la hepatitis viral, por ejemplo, ¿no? Las transaminasas se elevan. Mira que aquí en la hepatitis viral dice que hasta 40 veces el número del valor normal, ¿no? El valor normal, 40 veces el valor normal. Igual. Entonces, en una hepatitis viral vamos a encontrar una alteración de transaminasas, vamos a encontrar una hiperbilirrubinemia, ¿no? Y vamos a encontrar lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? La prolongación del tiempo de protrombina, y es por eso que aquí te he colocado. Es marcador de pronóstico en hepatitis agudas, ¿no? El tiempo de protrombina. En cuanto a la hepatitis alcohólica, como es un proceso que se da gradualmente y no de forma aguda, el incremento de la alanina-aminotransferasa es menor, ¿no? Es menor. Y como habíamos mencionado, la relación en la hepatitis alcohólica se invierte, ¿sí? Porque el daño es generalmente mayormente hepático. De todas formas, como hay daño a nivel hepático, igual hay hiperbilirrubinemia, bien, y también hay prolongación del tiempo de protrombina. El daño isquémico, el daño tóxico es un proceso agudo, entonces igual que la hepatitis viral. Bien, más o menos por ahí nos orientamos un poco. Lo que sí es que tienes transaminasas elevadas, hiperbilirrubinemia, prolongación del tiempo de protrombina, es un problema hepático cantadito. No le des más vueltas. Ahí incluso sin siquiera tener manifestaciones clínicas o teniéndolo como hallazgo incidental, ¿no? Porque de repente hay pacientes aparentemente sanos que tienen su hígado graso de grado 2, grado 3, que nunca han sentido ninguna molestia y están haciendo pues o están a punto de hacer una hepatopatía crónica, ¿no? Incluso algunos en los que son gorditos, no se les puede palpar correctamente el hígado para ver si hay hepatomegalia, entonces de todas formas puede ser un hallazgo incidental que te está orientando hacia algún problema de nivel hepático, ¿no? Todo va a depender de la clínica del paciente. Bueno, terminamos. Estas son las referencias bibliográficas, ¿no? El libro de Antonosi como referencia